Bien, hemos visto sobre el embudo de ventas, digamos que los aspectos, su definición, qué es, cómo trabajarlo. Vamos a ver un poco más práctico el embudo de ventas. Una forma de trabajar con todos los potenciales, vamos a llamarles prospects, la palabra que suele utilizarse en inglés. ¿Cómo priorizar los prospects? Bueno, esto es una especie de forma que cada uno puede utilizar o no utilizarlo, y como veis aquí en la transparencia adjunta, se trata de todos los que tenemos, ver más o menos la cantidad para ofertar y el porcentaje de realización, y multiplicar esa cantidad por el porcentaje y luego hacer de mayor a menor los que nos sale, y veremos cómo hay oportunidades que merece la pena más estar encima de ellas que no. De lo que estamos hablando en el fondo es una mezcla entre la parte media del embudo y la parte final, es decir, qué operaciones son más grandes, pero luego a igualdad de operaciones más grandes o parecidas en tamaño, ¿cuáles tienen mayor porcentaje de posibilidad de cierre? Es decir, estaríamos más hablando de la parte de abajo del embudo que la parte media, es decir, cerrar es lo más importante, y que no se nos vaya un poco la cabeza porque tenemos una operación que es muy grande y que nos deslumbra cuando la oportunidad de su cierre es pequeña, mientras que hay operaciones medias que no tienen tan renombre como aquella, pero que están más maduras y las podemos cerrar mejor, y ahí es nuestro objetivo. Vamos a ver cosas que podemos hacer con el embudo. Una de las cosas es el cálculo de la buena salud del embudo. Bien, el cálculo de la buena salud del embudo realmente es un trabajo con el embudo. Podríamos decir al comercial que en las diferentes partes del embudo o en las diferentes partes del report, como hemos visto a corto, medio y largo plazo, nos definiera el tanto por ciento posibilidad de cierre que él cree que tiene. Hombre, evidentemente algo que se va a cerrar de aquí a un año, pues no existe una fiabilidad en poner un porcentaje, pero bueno, siempre se podría poner, pues depende, y dices, bueno, pues ponme un 2, un 3, quiere decir, tú podrías marcar como director comercial en cada fase, si una operación, una oportunidad de venta, tú crees que dentro de la fase en la que está, si tú crees que está mejor o peor, ese mejor dentro de su fase de venta, tú le podrías poner un porcentaje. Por ejemplo, un cliente que le has atendido en una feria, para pasar al siguiente nivel, que es que tú visites en tu oficina, pues bueno, tú le podrías decir, si la probabilidad de que me visite es alta, pues lo pondría un 10%, si es baja un 8%, o sea, si es media un 8%, si es baja un 4%. Entonces tú le pondrías un 10% ahí para que, como posibilidad de que pudiera pasar a hacer la llamada. Lo mismo en la visita, es decir, si más o menos la visita ha sido buena y le voy a pasar una oferta, pues le pondría un 40% o un 50%. Lo que quiero decir es que al final lo que se trata es que de todas las operaciones que tengan, hay que extraer de ellas aquellas que en cada fase sean las que estén en mejor posición para pasar a la siguiente fase. Evidentemente, en la parte de abajo del embudo estaría más valorando aquellas ofertas que hemos pasado a los clientes que tienen más probabilidad, o que percibimos o olemos que tienen más probabilidad de cierre, de cerrar, de conseguir el pedido. La buena salud del embudo lo que nos dice es que, cogiendo de todas las operaciones que llevamos, de esas 3000 operaciones que llevamos, coger aquellas que tengan un porcentaje mayor dentro de cada fase y sumarlas, y nos va a dar un valor, no sé, 5 millones de euros. Quiere decir, si de todas las operaciones que tenemos, si las sumamos las posibilidades de vender de cada una de ellas y nos dan 50 millones de euros, y nosotros las que creemos en cada fase son 5 millones de euros, la buena salud de nuestro embudo serían 5 millones de euros. ¿Para qué vale esto? Bien, si tenemos controlado los tiempos de desarrollo entre cada fase, sabemos esos 5 millones de euros, cada cuánto tiempo nos van a producir la venta, pero nos valen también para otra cosa, y es que en otro periodo de tiempo, o por no decir consecutivamente, si una herramienta informática nos ayuda, podríamos tener cada cierto periodo el cálculo de la buena salud, y podríamos tener, si el cálculo de la buena salud de todas las oportunidades de venta que tenemos, si es mejor ahora que hace 3 meses, o hace un año. Eso quiere decir que si es peor que hace 3 meses, deberíamos asignar, primero reflexionar y luego asignar recursos o cambiar algo para que eso se produzca. Por eso es importante el cálculo de la buena salud. De alguna forma o de otra, lo que nos está animando es a controlar las mejores operaciones que tenemos, que son las de mayor probabilidad de ir pasando a la siguiente fase del embudo, poderse cerrar
Y esas operaciones buenas son las que realmente nos dan la calidad de consecución del objetivo. También nos indican que hay que dedicarse a las buenas, no a las malas que no van a ir. O sea, no tienen todas las oportunidades de venta la misma posición dentro de una fase del embudo y realmente son a las buenas a las que hay que trabajar y pasar al siguiente para poder hacer la consecución del objetivo. Bueno, podríamos también utilizar el embudo para saber las necesidades de personal, porque evidentemente, como hemos dicho antes, si para conseguir el cierre de las determinadas unidades necesitamos, en vez de 3.000, 4.000 referencias arriba y no tenemos personal, podríamos hacer un cálculo en las diferentes fases del embudo y arriba, si para hacer 4.000 llamadas pues necesitamos tantas llamadas por día, lo cual son mensuales y anuales, y vemos que con 2 comerciales no necesitamos 3, obligatoriamente hay que coger un comercial, y para eso pues podemos hacer unas fórmulas en el tiempo y las llamadas que se necesitan o visitas, y ver si con las horas que un comercial trabaja de forma promediada, no las teóricas, porque las 8 horas diarias multiplicadas por 40 semanales y multiplicadas al final por 3.000 o 4.000 anuales, realmente, o por las 2.000 anuales, tú vas a la cuenta luego y entre fiestas, la efectividad de la llamada, las interrupciones, nos vamos a convertir al final en 800 o 500 horas efectivas, digo un número por poner un ejemplo, y eso hay que tenerlo en cuenta porque los objetivos que nos ponemos de cuota son reales, y si no tenemos los recursos reales para conseguir esos objetivos, desde luego no vamos a conseguir. Vamos a ver otras formas de embudo. Este embudo, por ejemplo, podía valer para el sector servicios, sector consultor, porque no es tan fácil hablar, porque no es tan fácil, no se realiza puerta fría, es más un tema de confianza, y las fases del embudo podían ser otras, y podíamos medir de diferente forma el embudo, pero siempre es verdad que tendremos fases de trabajo para generar esa confianza, trabajo de presentaciones, trabajo de hablar, pero siempre hay un embudo de alguna forma. Hay un embudo, por ejemplo, en temas de trabajo por internet. Tenemos claramente, como vemos en la transparencia adjunta, que tenemos una zona de identificados por internet y una zona de compradores. Y en la zona de identificados hay un público en general y lo tenemos que ir bajando a visitas al blog, luego tendremos la serie de followers, depende de las prioridades que tengamos para el final. Después de todo eso tenemos una gente que nos ha pedido concretamente a través de formularios, oportunidad de internet, y de ahí nacerán los compradores y luego compradores que repitan. Digamos que tenemos un embudo diferenciado en 2 o 3 zonas diferentes y que nos va marcando, acorde a las tasas de conversión que tiene, las prioridades. Desde luego, la primera de prioridad siempre sería la parte baja en estos casos, que es donde están aquellos que ya nos han identificado y los que tenemos casi como compradores, y sobre todo aquellos compradores que ya repiten, son los, digamos, lo que antes hemos llamado clientes actuales. El embudo siempre se puede ver de diferentes formas y en cada sector o nicho se podrá trabajar de una forma u otra, pero siempre es importante controlar las diferentes fases del embudo, los porcentajes de, digamos, de conversión entre las diferentes fases y más o menos los tiempos que tardamos, porque si tenemos bien controlado eso, en el siguiente ejercicio, cuando tengamos que poner los objetivos, será mucho más fácil y poner esos objetivos serán mucho más fiables.